¿Qué tal, amigas, amigos y nuestra querida audiencia de corte plural? Estamos aquí en una nueva sesión. Aquí nos acompaña el maestro Daniel Horacio, el maestro Gabriel Fernández y su servidor, licenciado Roberto. Que no me gusta usar el término licenciado, pero bueno, venga. Para fines didácticos, vamos a darle. El tema de hoy va a ser la ampliación de mandato que hace poco la Suprema Corte resolvió respecto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El ministro Saldívar. Tenemos que recordar más o menos un poco el contexto. La justificación en el cual en el Senado se metió la moción para el transitorio, en el cual ampliaba, era que por la pandemia de COVID, pues como no habían podido ejercer cabalmente su mandato al 100, pues por eso se daba la ampliación, ¿no? Tenemos que recordar que la Constitución lo tiene muy claro en algo, ¿no? Que el 97 dice que solamente el presidente va a estar 4 años en el cargo y no se puede tener reelección inmediata, y el 100 que obviamente los consejeros de la Judicatura Federal estarían por 5 años. ¿Qué fue lo que generó? Pues bueno, en vísperas de la revocación de mandato y todo esto, se generaron numerosas dudas, no solamente en los colegios de abogados, sino también en la sociedad civil y en general, ¿no? Porque era el primer paso. Digo, si en la Suprema Corte le ratifico al presidente, ¿qué me espero al Ejecutivo Federal, no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno y vamos a empezar con la moción de nuestro querido Daniel. Por favor, maestro Daniel, ¿nos puede ilustrar un poco más y su postura? Porque sobre todo es su área, ¿eh? Gracias, Roberto. Mira, efectivamente, 7 de junio de 2021 se publica la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, luego bautizada en medios como la Ley Saldívar, por, por una razón muy interesante, ¿no? Que fue, digo, sin ánimo de polemizar más allá de lo que debiéramos en este tema, pues fue una cuestión donde se manejó el hecho de que el ministro presidente, junto con su equipo de trabajo, le presentó al presidente de la República esta propuesta de reforma y el presidente la asumió como suya y fue que la presenta ante el Senado. Asimismo, se publica la ley de carrera judicial. Pero una vez que se publica, y como bien mencionas, a la par de esto se publica el 13º transitorio, ¿no? Este 13º transitorio, pues bueno, ya bien comentado, lo que proponía, entre otras cosas, era la ampliación de mandato a 2 años del ministro presidente vigente Arturo Saldívar Lelo de la Rea y de los ministros, de los consejeros de la Judicatura Federal, nombrados por el Senado, por la Suprema Corte y por el propio presidente. Entonces iba a tener una ampliación. Esto evidentemente generó mucho revuelo, generó mucha polémica, puesto que se hablaba de una clara, primero, intromisión a la Judicatura Federal, segunda, una violación constitucional, como bien mencionas, a los artículos ya comentados, puesto que claramente estos señalan tanto la permanencia del presidente por 4 años como de los consejeros por 5. Y también se mencionaba un movimiento político por razones muy interesantes, ya que al hacer este movimiento habría ya varios ministros que se quedarían sin la posibilidad de competir por la presidencia en la siguiente oportunidad. Bueno, finalmente, como ya se supo en sesiones pasadas de la Suprema Corte, que justamente fue después de la que comentamos la sesión anterior de limitación territorial Oaxaca-Chiapas, se sesionó este asunto y por una cuestión unánime se determinó inconstitucional este transitorio y pues evidentemente las cosas se van a mantener como debieron mantenerse siempre, ¿no? Esto como una pequeña introducción al tema. Muchas gracias, querido Daniel. Oye, Gabriel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Porque es muy notorio que había esa extensión de mandato. eh, el ilustre Colegio de Abogados, la NADE, todos en general se quejaron, bueno, más que quejarse, denunciaron enérgicamente que esto vulneraba la garantía de la independencia judicial, porque como dijo Horacio, bueno, la Suprema Corte no tiene facultades para meter iniciativas de ley, ¿no? Pero llega, le dice al Ejecutivo, ten mi paquete, y el otro dice, lo presento como mío, ¿no? Y ahí, quieras o no, te hace dudar sobre la garantía jurisdiccional. Si bien ya se resolvió, esa vacante nos dejó boquiabiertos a todos, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí, como tú dices desde el inicio,
Una cosa es el paquete, la reforma propiamente que se legisló muy rápidamente y se aprobó, pero una cosa es eso y otra cosa es más allá el trasfondo político o temas de grilla que le quieres empezar o que le podamos atribuir, ¿no? Ya en decir, no, porque eso te adelanta cosas, que no sé qué, y eso ya es especulación, eso ya entra al terreno de la ciencia ficción hasta cierto punto, pero creo que aquí lo interesante era el planteamiento que hace este artículo transitorio, porque acuérdate que era tanto para el presidente de la Corte como para los consejeros de la Judicatura, ¿no? Que permitía esta, esta extensión de sus mandatos, partiendo de la premisa de que están haciendo muy bien su trabajo y que es para poder implementar la reforma, el Poder Judicial, etcétera. Creo que el planteamiento interesante es esto se compara o lo podemos ver con temas electorales, que ya existen precedentes del Poder Judicial en temas electorales, en los que te decían cuáles son los tiempos de qué casos puede aplicar, ¿no? No es inconstitucional, no lo sería, que ahorita se legislara y que dijeran que el próximo presidente de la Corte puede durar en su cargo 6 años, 8 años, un año o 6 meses, no sé. No es inconstitucional poner el plazo que tú quieras. Lo que se ha establecido que es inconstitucional es el hecho de que al que esté en funciones le toque gozar de esa extensión, ¿no? O esa reducción. Porque eso no solamente, ese es el caso del presidente de la Corte, pero ese es la línea sobre la que ha resuelto la Corte y el Poder Judicial en otros temas más de naturaleza electoral, pero esa ha sido la línea, ¿no? Al respecto, eh, y bueno, es que aquí hay algo que siempre les he comentado, ¿no? Cualquier resolución tiene un parteaguas político y viceversa, ¿no? Lo político jurisdiccionalmente. Y la pregunta va para los dos. Eh, por ejemplo, en esta cuestión, hay que recordar que parte del grupo parlamentario que empujó esta iniciativa fue el Verde. Uno de los senadores que presentó, hizo las mociones en el Senado, se cercano de Alejandro Murat, y obviamente sabemos que hay cierta cercanía entre el Verde, entre el gobernador de Oaxaca, entre Morena, entre mil cosas, ¿no? Y yo creo que es un punto muy importante porque si bien es cierto, como dijo Gabriel, ya se había delimitado en acciones de inconstitucionalidad con el Tribunal Electoral los límites a ciertos puestos. ¿Cuál sería su opinión sobre cómo manejaron este planteamiento? O sea, de extender el mandato. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Es cierto lo que dice Gabriel, que constitucionalmente per se no está mal, pero su criterio, desde su trinchera, ¿qué opinan? Evidentemente, bueno, si a mí me lo preguntas, sí creo, o sea, a ver, es que sí, es correcto, como Gabriela mencionó, a lo mejor estrictamente desde un sentido jurídico, pues sí, podríamos pensar que a lo mejor no está mal si analizáramos ciertos procedimientos que merecen ser atendidos para este tipo de casos. Pero ahora vamos a hablar también, como ya he mencionado, una frase que me gusta mucho de, del maestro, bueno, del doctor Héctor Fixamudio, que bien dice que el texto sin contexto es pretexto. Y esto lo traigo a colación bajo la lógica de decir, bueno, vamos a analizar punto por punto. Al ministro Saldívar se le ha criticado desde que inició su gestión porque presumiblemente se encuentra muy allegado al presidente ideológicamente hablando. Parece que han encontrado como una inercia de colaboración o de respeto institucional, el cual, pues, si bien lo quieren simplemente manejar como una idea de trato institucional, no menos cierto es que al momento en el que se advierte la presentación de una ampliación de mandato, pues sí, entonces da a interpretaciones, no puede prestar interpretaciones, que ojo, igual no dejan de ser presunciones, y una presunción sin precedentes se puede poner una falacia, o bien, o peor aún, ¿no? Un sofisma. Pero también hay otra regla que siempre manejamos en la judicatura
no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Que también eso es cierto. Y en esa lógica, sin duda alguna, sí podríamos presentarlo o entenderlo también como un ataque a la independencia judicial. Sí lo creo que puede presentarse como un ataque a la independencia judicial, porque hay una razón lógica, y en los diarios de debates podemos encontrarlo cuando hace la reforma constitucional a la Suprema Corte en el año 94, que incluso ya desde antes venía siendo, de por qué el presidente de la Corte solo dura 4 años en su encargo. Y tiene esta razón de ser precisamente porque tenemos que partir, para el auditorio que no lo sepa, los ministros de la Corte duran 15 años en su encargo. De estos 15 años, ellos tienen posibilidad de presidir la Corte por 4, después, no para un periodo inmediato, y después volver a presidirlo. Esto, bueno, con una intención de que precisamente haya una actualización, haya una diversificación de ideas, que no todo se centralice en una sola persona, porque también está otra idea, que es ya una teoría constitucional de mucho tiempo, el gobierno de los jueces, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente los jueces tienen esta capacidad o facultad de estar administrando, más allá de impartiendo justicia, ¿no? Sino administrando. Entonces, que en este caso, sobre pretexto de una pandemia y sobre pretexto de vamos a procurar vamos a procurar que esta reforma al Poder Judicial y la ley de carrera judicial se consolide, pues vamos a ampliar los mandatos del presidente y del consejero. Realmente siento no encuentra un sentido lógico, puesto que al final, si esto es algo que se pretende establecer como una línea a seguir dentro de la institución, el presidente o la presidenta que venga tendrá que seguirla trabajando sí o sí. Entonces, no encuentro una justificación, y los consejeros de la judicatura también, entonces no encuentro justificación lógica para esta ampliación de mandato. ¿Cuál es tu postura, Gabriel? Justamente va en esa línea, ¿no? Como decía este Horacio de de que el gobierno de los jueces pues, dice, no, los juzgadores no nos metemos en política, ¿no? Esta corte no entra en ese tema, siempre y cuando sea de terreno justiciable, pero le puedes echar de vez en cuando uno que otro guiño al labor político, ¿no? Creo que esto también es una prueba para las instituciones, es otra vez una manera en la que puedes darte cuenta si los sistemas de control y de contrapesos que hemos generado hoy en día en México están siendo útiles o no son útiles, ¿no? Acuérdate que quien presenta esto es una acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría del Congreso de la Unión. Entonces, esta minoría es la que tuvo la legitimación procesal para poder llegar a la Corte. Más allá de que si el ministro presidente debía de participar en los debates o no, porque era juez y parte, aunque creo yo que su razonamiento es correcto en el sentido de que una acción de inconstitucionalidad no hay partes como tal, entonces, no estaba impedido para poder participar en esos debates. Es la prueba del ácido, ¿no? Ves si tu sistema está funcionando. Allí es donde te das cuenta si el sistema o estas herramientas de control de constitucionalidad que hemos diseñado como las controversias constitucionales, la acción de constitucionalidad más allá del juicio de amparo, son eficientes o no. Y parece ser hasta este momento que sí. Más allá del trasfondo político que puede existir, legalmente parece estar demostrado que sí funcionaron. Hay que ver si siguen funcionando, ¿no? Y esa es siempre la lucha desde que se consolidó el Estado moderno, ¿no? No le des tanto poder a una sola persona, tienes que fragmentarlo porque una sola persona se corrompe, ¿no? Por eso es que pasamos de gobiernos monárquicos a la conciliación de los estados como los conocemos hoy en día. Oigan, y retomando esta idea, porque pues bueno, sí, mucho tiempo nos tuvo en zozobra en general, ¿no? A todos. Por ejemplo, el ministro Saldívar, cuando fue el debate sobre la acción de inconstitucionalidad sobre bueno, no es ni mi familiar, pero la ley Bonilla, que ampliaba, por ejemplo, en el gobernador de Baja California, que aclaro, no es mi familiar, ni lo defiendo, él llegó a decir un comentario muy, muy asertivo.
¿A qué fue? Que cuando hay violaciones muy graves no se puede convalidar bajo cualquier pretexto, ni con encuestas, ni con emergencias sanitarias, y que la Constitución no es de si quiero cumplirla o no. Hasta ahí estamos bien, creo que todos partimos sobre ese. Pero cuando se generó ese debate respecto a esta ampliación de mandato, no fue una voz, fueron varias que pedían digo, no diré que una postura clara de si estoy a favor o estoy en contra, pero sí vaciló un poco el ministro Saldívar. Y bueno, también hay que entenderlo porque no puedes llegar y ser tajante, ¿no? O sea, no podía apresurar algo que necesitaba discutir la propia Suprema Corte, pero creo yo que como sociedad sí nos costó un poco saber de qué lado estaba la situación, ¿no? De qué lado se inclinaba la balanza. ¿Qué opinan los dos? Ah, y sobre todo les voy a poner un contexto. En otro lejano país llamado Hungría, hay un presidente que se llama Víctor Orbán. Y eso va con dos preguntas. Primero, ¿qué piensan de la actuación del ministro Saldívar? Y luego los pasos a futuro respecto a que no prosperó esta iniciativa. En Hungría, ¿estás en contra del Ejecutivo Federal? Te amplío el número de años que vas a tener que trabajar. Ah, ¿estás en contra? Nombro mi propio consejo de la judicatura y decido a quién le voy a mandar qué asuntos. O a quién, o sea, esa concentración. ¿Qué opinan ustedes? No podemos comparar la situación de Hungría con México, pero dadas las situaciones que estamos, ese choque de instituciones, sí podemos llegar a un supuesto así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere iniciar? Si me permites, fíjate que Adelante. está muy interesante lo que comentas. Dices, en Hungría pasa eso, ¿no? Me podrás decir que también en otros países de Asia, por ejemplo, pasan cosas similares, etcétera, ¿no? Creo que a fin de cuentas tenemos que respetar la determinación de esos pueblos. Si el sistema político funciona así en su país, si su sistema, o sea, si el país funciona políticamente de manera correcta, así, y su gente así lo permite, pues adelante, ese es su problema, ¿no? Como dicen los rusos, es que Estados Unidos quiere llevar democracia a la gringa a todos lados, ¿no? Y ve lo que pasa en algunas partes del Medio Oriente por llevar. Dice, no, pues si así funciona en tu país y estás de acuerdo, etcétera, pues arréglate tú, y si no estás de acuerdo, pues arréglate de la manera en la que tú consideres que es lo mejor, ¿no? Libre determinación de los pueblos. Creo que hacer esos ejercicios de comparación de entrada es peligroso por eso, porque es que allá lo hacen, entonces, si allá lo hacen, para aquí también, ¿no? La relación histórica, los procesos históricos que ha tenido ese país, los procesos históricos que hemos tenido en México, creo que no son comparables y son distintos. Muestra de ello es la revolución. Entonces, y la consolidación de México de los últimos 100 años parte de una premisa de no reelección. Entonces, el hacer ese ejercicio de es que allá y todo eso creo que es muy peligroso. Quedémonos con lo que tenemos aquí en México y en nuestra tradición al día de hoy, el sistema no lo permite, ¿no? Que si al día de mañana queremos decir, creemos que es correcto que los periodos duren más tiempo y que un ministro de la Corte, en lugar de que sea 15 años, pueda hacer un cargo vitalicio, por ejemplo, si esa es la voluntad del constituyente permanente, reforma tu texto constitucional con el procedimiento establecido para ello y se puede hacer sin problema. Y me vas a poder decir, ahora sí tenemos jueces en la Suprema Corte, como en Estados Unidos, que el cargo es vitalicio, ¿no? Bueno, pero este no es el caso, pero lo que no, y ese es el tema, ¿no? La tradición mexicana te dice, no lo hagas cuando estás en funciones. Hazlo para el que viene. Ahora sí que si esa reforma pasara hoy en día, pues ni modo, señor ministro Franco Salas, pero ya no se va a poder quedar hasta después. Usted ya se terminó ese encargo, ya ni modo, ¿no? Se hubiera puesto abusado. Pero eso es a lo que nos lleva nuestra tradición, al menos hoy en día. Y creo que no debemos de olvidar ese contexto histórico y ese contexto político, porque si no, empezamos a hacer esos ejercicios incorrectos. Muchas gracias, Gabriel. Daniel, adelante, por favor. Queremos escuchar tu respuesta, tu postura. Bueno, yo comenzaría primero con el primer planteamiento que hiciste. A mí hasta este momento me sigue pareciendo contradictorio en muchos sentidos.
Efectivamente, cuando se anuncia la publicación de la ley Saldívar y posteriormente el transitorio, donde ampliaba su mandato junto con los consejeros de la Judicatura, eh, pues todos esperábamos, o bueno, mucha gente esperaba la postura del propio ministro por respecto de este tema, ¿no? Eh, a mí realmente me parecía lógico que no se pronunciara, porque si efectivamente la Suprema Corte iba a debatir este asunto y hacer un pronunciamiento previo, podría implicar precisamente la obligación perdón, de excepcionarse o de Sí, excusarse de conocer, ¿no? de excusarse. Gracias, gracias. Había olvidado la figura, sí. De excusarse del conocimiento del asunto. Posteriormente, a esto me llama la atención porque entonces ya cuando el ministro Franco publica el proyecto de sentencia y se hace el conocimiento que la Corte ya lo va a debatir, entonces es cuando ya dice, no, pues yo estoy a favor del proyecto. Y lo dice el ministro Saldívar, ¿no? Yo estoy a favor del proyecto, ¿no? Pues evidentemente tiene una razón de ser y vamos a estudiarlo. Lo cual ahí ya, me parece que ese pronunciamiento por default merece la excusa como tal. Y después cuando llegamos a la sesión, el ministro dice que no se va a excusar, porque primero no es una disputa entre partes, porque además es una petición que él está haciendo, de una consulta que está haciendo al Pleno de la Suprema Corte, y que además pues su postura ya estaba fijada, entonces iba en el sentido del proyecto, pues no se iba a excusar. Realmente, no sé, como que este manejo de excusa me pareció un poco extraño. Bueno, esto como una cuestión de breviario cultural del tema, pero a mí sí me parece interesante que la idea de manejarse, es que también, a ver, otra cuestión, manejar la idea de un juez constitucional me parece ya obsoleta porque si somos muy estrictos con la reforma en derechos humanos que hubo, todos los jueces son constitucionales. O sea, desde el juez más recóndito, en el pueblo más recóndito de este país, todos son jueces constitucionales. Entonces, realmente llevarlo a un juez de la Suprema Corte, más bien específicamente del órgano representativo del Poder Judicial de la Federación, pues sí considero que a lo mejor tenía que ser evidentemente consecuente con el precedente que ya había él marcado, como mencionabas en tu pariente, no pariente, la ley Monilla. Que la Constitución se cumple. No, Ya. y además él lo dijo con un término que además a Nito Saldívar le gusta esta cuestión de estar creando, no creando figuras, pero sí hablando como de términos de fraude a la Constitución, como en su momento creó la famosa figura de efecto corruptor, o sea, cosas así que él habló de un fraude a la Constitución. Y efectivamente, esto era un fraude a la Constitución también, o sea, en ese sentido se debía seguir la misma lógica y precedente que él mismo había dictado en sesiones anteriores. Entonces, en ese sentido no me parece, no me pareció incorrecto que no se pronunciara, pero sí la lógica que después siguió hasta el día de la sesión, siento que no le encontré sentido en la línea lógica. Ahora, de lo que manejas de Hungría, mira, más allá del comparativo, porque bien lo menciona Gabriel, en la idea de no intentar mezclar a lo mejor instituciones, porque cada país tiene su historia y su precedente, sí creo que a lo mejor la manera en la que en México se maneja tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura, tiene merece mucho estudio, merece mucho análisis, porque por un lado decir que el presidente de la Suprema Corte es el mismo presidente del Consejo de la Judicatura parece lógico desde la perspectiva de al final es quien encabeza el Poder Judicial de la Federación, pero por otro lado también estamos hablando de que en muchas ocasiones pareciera que también puede ser juez y parte en otras cuestiones, ¿no? Que también dentro de la reforma se modificaron ciertos recursos que ya no van a llegar directamente a la Suprema Corte. Entonces, me parece que sí, un poco la idea de una ampliación de mandato bajo este esquema no es, o sea, vaya, no, como decía, ya no encuentra justificación, pero además además en ese sentido específico, tampoco se advierte que deba haber una necesidad de algún cambio en este momento en función de la duración de los cargos, ¿no? En cualquier sentido, nada más. Te agradezco mucho, Horacio. El ejemplo rápido, ¿por qué puse como ejemplo el tema de Hungría? Porque hasta cierto punto
si bien no es una semejanza tan cultural, sí una situación respecto al manejo de la política. O sea, de que hoy sale una cosa y se modifica toda una estructura para hacer cumplir determinada circunstancia. Y eso es una incertidumbre que a veces puede generar, ¿no? Pero sobre todo, como mencionaban, desde la reforma del 94, no se había suscitado un azote respecto al Poder Judicial en sus bases. Y sobre todo, ¿cuál sería la postura de los dos sobre su criterio? Estamos suponiendo, no estamos... ¿Cuáles creen que serían los pasos siguientes ahora? ¿Se intentará volver a modificar la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de carrera judicial? Les voy a poner como contexto. Hace unos días, después del proyecto, por ejemplo, el senador Ricardo Monreal arremetió contra la ministra de la Suprema Corte, creo que fue la ministra Piña, no, sí, la Norma Lucía Piña, y le dijo, es que es una intromisión del Poder Judicial. Y aquí, si bien es cierto, es grilla, es política, es un choque entre los, digo, no siempre pueden estar de acuerdo, pero ¿cuáles creen que sean los pasos siguientes? Porque, como una vez dijo Gabriel, si se modifica la Constitución, pues es que es legal, ¿no? Pero de eso no se trata. Sí, no, claro, digo, si me permites comentar a mí primero. Adelante, adelante. Primero, respecto del comentario que haces, que fue cierto que del senador Monreal reclamándole prácticamente a la ministra Piña la intromisión del Poder Judicial sobre el legislativo, me recordó mucho a una frase de aquel polémico ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que ya con solo mencionarlo, sé que quienes conozcan de ellos ya pues generará ya alguna emoción en particular. Pero hace tiempo, cuando todavía él estaba en funciones, se debatía en la Corte precisamente una reforma constitucional, la cual en este momento, desgraciadamente no recuerdo cuál fue, pero hubo pronunciamiento también por parte del legislativo de otro senador, en ese entonces, Manuel Fabio Beltrones, y le reclamaba a la Corte precisamente una cuestión muy similar, una intromisión que quisieran modificar. Sesión siguiente, el ministro Aguirre Anguiano dice, toma la palabra y dice, no saben de qué estamos hechos los ministros. Los ministros no pagamos costo político, ni ideología política. Estamos aquí para resolver con base en la Constitución. Entonces, al final, pues sí es un golpeteo, no deja de ser política, pero ya querer involucrar cuestiones aquí entre la judicatura y el legislativo, pues me parece que a mí me sorprende que lo diga el senador Monreal siendo constitucionalista, puesto que al final él debe entender que esto deviene primero de un recurso que se interpone ante la Suprema Corte, que tiene la competencia de resolverlo y que además lo que resuelva es perfectamente coercible y obligatorio en una obligación de hacer para quien las partes así corresponden. Entonces, esa me parece una declaración completamente desafortunada, más allá del contexto político en el que se está involucrando todo este comentario. Segundo lugar, a mí sí me parece que el paso a seguir, más que nada, primero, sienta un precedente muy importante. ¿Cuál es este gran precedente? Ya pasó con Bonilla, no procedió. Ya pasó con Saldívar y los consejeros, no procedió. Y yo creo que Gabriel lo mencionaba hace un momento en el antecedente histórico. Esto, de alguna manera, es el reflejo de nuestra revolución mexicana, ¿no? Este gran estandarte de Francisco I. Madero del sufragio efectivo, no reelección, que si bien es cierto, lo usó específicamente para una cuestión política de elección de presidente, para quitar a quien se presumía dictador, no menos cierto es que pues tiene que ser una consecuencia lógica que debe seguir todo aquel que involucre un alto cargo dentro de la administración pública, el servicio público, la impartición de justicia, aunque ya también sabemos que más allá de que se pueda debatir o no si debe haber o no reelección, ya la reforma política de hace poco permite ya la reelección de los diputados, por ejemplo, ¿no? Que vaya, más allá de que entremos a debatir si parece o no correcto esto, sí creo sienta un precedente para todo aquel funcionario que pretenda
solapado por su propio Congreso, local o federal, hacer una ampliación al mandato constitucional, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran, gran precedente que siente. Muchas gracias, Daniel. Gabriel, ¿qué nos puedes comentar desde tu moción, tu postura, tu criterio? ¿A favor, en contra? ¿Qué opinas? No, pues básicamente es en la misma línea que platicaba hace rato Horacio, ¿no? Es me acuerdo cuando fue esa reforma político-electoral de que los diputados ya podían elegir, no, que sufragio efectivo. Y justamente muchos diputados ya andaban apuntados de que ya son 6 añitos, ¿no? Dijeron, espérese, usted lo aprobó, qué bueno que se haya preocupado por una reforma de este tamaño, pero le va a tocar ese beneficio de la siguiente legislatura. Usted ya caminó, pero gracias por haber legislado, ¿no? Es parte de la tradición que tenemos, que no significa, y eso es cuidadoso, no significa que porque así sean las cosas, así tienen que ser siempre, ¿no? Por eso yo te decía, si el día de mañana agarramos y decimos, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que el presidente de la República se pudiera reelegir. Está bien, hagamos una reforma constitucional como establece el procedimiento. Las reformas constitucionales, por eso es que, y en teoría constitucional lo ves, por eso es que el procedimiento para reformar la Constitución es muy engorroso y tienes que conseguir la aprobación de las legislaturas de las entidades federativas y todo eso, porque es algo que se nos olvida y debo reconocer que también se le olvida muchas veces al funcionario público. Creen que la Constitución es un librito que guardas debajo de tu cajón. Pero eso es muy bueno porque evita las discrecionalidades. O sea, hay que hacer un consenso. No, pero ese es el problema. O sea, el funcionario público cree que la Constitución es un librito que guarda debajo de su cajón y que lo saca para fundamentar lo que va a hacer. Cuando debemos de recordar cuál es la razón de ser de las constituciones. Las constituciones parten de la premisa de que estados libres deciden unirse, ¿no? Parten de que nosotros somos iguales a los gobernantes, ¿no? Y que existe este ejercicio, esta comunicación. Por eso es de que si no estamos de acuerdo todos los que decidimos unirnos en el pacto federal, entonces entre todos o aprobamos un cambio a la Constitución o no. Entonces, si ahorita me dices, oye, me gustaría que el presidente de la República después de los 6 años se pudiera reelegir otros 6 años, perdón, otros 12, sino su periodo y pudiera tener derecho a otros 6 años, ¿se puede? Claro que sí. No porque la tradición de hace 100 años de la revolución dijera que sufragio efectivo no reelección no significa que hoy en día no podamos cambiar. Pero eso te obliga a que tú, uno, reforma tu constitución, no a través de una ley orgánica. Dos, cuando estés reformando tu constitución, puedes establecer que el cargo de presidente dura 6 años y que puedes estar sujeto a una reelección, pero con el mismo candado que tenemos hoy en día. Con la salvedad de que, pues qué bueno que usted haya impulsado la reforma, pero a usted ya no le tocará gozar de los beneficios de ella, ¿no? O de los perjuicios. No sé hasta qué punto puede ser beneficioso o no, pero ya no le tocará ser tocado por ella, le tocará al que siga después de usted y a ver qué pasa. Fíjense que, gracias Gabriel, fíjense que al respecto se comentó que solamente esa ampliación de mandato iba a ser para las funciones actuales de Saldívar y de los consejeros. O sea, que no era una extensión así como para los, ahora sí como dice Gabriel, ¿no? Los que sigan también se van a poder extender. Sin embargo, aquí hay una parte que quiero comentar y quiero saber la postura de los dos, porque, por ejemplo, me ha tocado en lo personal no discutir teoría constitucional, simplemente los candados que nuestra Constitución tiene, tal cual. Quizás no es el mismo tema, pero esta de revocación, ratificación de mandato que viene dentro de unos días, la consulta, bueno, dentro de unos meses. Hay gente que cree totalmente que es ratificación y que a nosotros como abogados nos critican de que somos muy cuadrados y explicar, ayúdenme en este aspecto, la postura de los dos de los candados constitucionales son para precisamente dar certeza jurídica a cualquier acto, sea una ampliación, sea una discusión de ley, sea lo que sea. Pero ¿cuál es su criterio? ¿Cómo podríamos explicarle esto a alguien que no estudió derecho? O sea, que los mecanismos constitucionales
son para esto, para no concentrar el poder y sobre todo que hacer más democrático todo, ¿no? Y que una ley orgánica, por así el afán popular diga que sí, no va a estar supeditada a la Constitución porque son nuestras reglas, las reglas del juego. ¿Qué piensan ustedes? Claro, ¿Cómo podemos compartir eso? Explicarlo. mira, si tuviéramos que explicárselo al auditorio que nos ve y que realmente a lo mejor no tiene este conocimiento específico, tendríamos que partir de una cuestión sumamente básica. Y es entender, primero que nada, que en México tenemos una división tenemos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que cada uno es un poder independiente uno del otro. Sin embargo, se supone que entre estos tres hacen lo que se le conoce el peso y contrapeso, o incluso el freno y contrapeso. ¿Qué significa? Que precisamente para evitar autoritarismos, para evitar actuaciones unilaterales que precisamente impacten y que tengan una consecuencia negativa, se busca que los otros dos poderes, cuando uno actúe, sea quien busque este freno, quien busque precisamente la metodología específica para una correcta actuación en estos casos. Las leyes como tal que emite el legislativo, o incluso a veces el ejecutivo en un proceso legislativo como tal, y por parte de la judicatura, pues la jurisprudencia y ahora los precedentes judiciales, pues precisamente lo que buscan es esto, ¿no? Primero, aunque suene ya muy trillado dentro del derecho constitucional, una armonía precisamente de convivencia, donde evitemos precisamente los autoritarismos. Y en segundo lugar, también que se entienda que los contrapesos, también reflejados en candados constitucionales, lo que van a ayudar es precisamente a un mejor manejo tanto de las propuestas legislativas, de las ideologías partidarias que se presenten en los congresos, o bien incluso dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Si, por ejemplo, vamos a suponer, solo para dar algunos ejemplos e ilustrar cómo funcionan un poco estos pesos y contrapesos, la regla para, por ejemplo, designar a un ministro de la Suprema Corte creo que es como el ejemplo más claro de esto. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice, el presidente de la República tendrá que enviar una terna. ¿Qué quiere decir esto? 3 candidatas y candidatos que reúnan los requisitos constitucionales para ser considerados. Esa terna se envía al Senado de la República. El Senado de la República, después de recibirlos en audiencia, de escucharlos, tendrá que, por una mayoría de 2/3 partes, votar quién de los miembros de la terna formará parte del tercer poder que falta, que es el Poder Judicial de la Federación. Precisamente para que haya un acuerdo político en esto y para que una ideología jurídica también se vea reflejada ahí. Del mismo modo funcionan los magistrados del Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros de la Judicatura Federal, que 2 son designados por el Senado de la República, 1 por el presidente y 3 por la Suprema Corte entre jueces y magistrados. Digo, esto más o menos refleja un poco lo que implica el peso y contrapeso que estemos aquí buscando. Ahora, otro ejemplo sencillo rápidamente, precisamente las acciones y las controversias constitucionales que la Suprema Corte resuelve frente a las leyes que emiten los congresos locales o federales, precisamente también es otra manera en la que se emite este peso y contrapeso, que efectivamente busca que no sea un poder absoluto, sino que también vaya aparejado con el estudio constitucional. Entonces yo creo que esto es importante que nuestro auditorio lo entienda y sepa que al final los pesos y contrapesos, no nada más en México, en las democracias buscan que sean estos frenos o estas instancias donde no sea una sola autoridad quien emita todo, sino que todo sea de una manera equitativa y con base en la Constitución. Muchas gracias, Horacio. Gabriel, por favor, desde tu postura, ¿cómo podríamos hacer llegar, cómo funcionan nuestros controles constitucionales? Ya, la verdad es que me pusiste a pensar en hace rato que nos planteaste la pregunta, en lo que platicaba Horacio, yo utilizaría la siguiente analogía. Es como, la Constitución es como una torre de control y nosotros somos los aviones. La Constitución lo que hace es evitar que el avión se estrelle.
Así de sencillo. Es quien reparte funciones, atribuciones, facultades, bajo toda una estructura que empieza a dar derechos, obligaciones a diversos entes. En temas de aviación, es el que le está diciendo al avión, ahorita puedes despegar, ahorita aterriza, tú espérate, tú pásale primero porque ya no traes gasolina, no sé, su función es esa, mantener un orden dentro de nuestro país, en nuestro caso, ¿no? Mantener ese orden y sobre todo mantenernos unidos. La Constitución era para eso, para mantener una unidad. El problema que yo siempre he visto es, no solamente en los últimos años, tiene años, yo creo que décadas, esto es, al funcionario público, el Congreso o el funcionario público idolatran, tienen la Constitución, pero como si fuera un libro que debe estar ahí en una exhibición, bien bonito, no, es que la Constitución lo dice, pero ya cuando hay que empezar a trabajar con esa, no, es que esas son fregaderas, ¿cómo vamos a hacerle así? Eso no se puede. Le dan un desdén a tal, y es como decía este Horacio, ¿no? Ya entrando a esas frases rimbombantes, cuando buscas la manera de hacer un fraude a ella, y no, pero pues, espérate, vamos a ver cómo le maniobramos. Si tienes un texto claro que te dice cuál es la pauta que debes de seguir, ¿qué necesidad o es tanta la ambición a veces personal de entonces vamos a ponernos románticos, ¿no? Y vamos a empezar a maniobrar. Creo que esa es como la manera en la que yo entendería la Constitución. Es esa torre de control que evita que nos estrellemos. Si le perdemos el respeto, si dejamos de entender cómo funciona, o si empiezas a vulnerar esa torre de control y empiezas a aventarle a los cristalazos y le das un golpe por aquí, eso, lo que vas a terminar haciendo es que todos nos terminemos estrellando. Porque vas a tener un documento que es inservible. Digo, y nada más para ahondar a lo que Gabriel menciona, otro de los grandes problemas que yo también advierto es que desgraciadamente, a pesar de que nuestra constitución se presume como una constitución rígida, realmente tiene reformas y reformas y reformas prácticamente cada semana. Entonces, esto hace que también hoy podamos pensar que nuestra constitución nos señala cierto actuar y de pronto nos damos cuenta que las reglas cambian y los temas cambian con una facilidad que pues genera esta incertidumbre en muchas cuestiones. Entonces, por eso se requiere todavía más en este sistema, en nuestro país, un tribunal constitucional o órganos constitucionales que precisamente sean quienes impongan estas, bueno, no impongan, pero sí marquen esta línea de actuar específico respecto a ciertos criterios constitucionales trascendentes, ¿no? Eso sobre todo. Yo creo que complementando a Horacio y creo que una vez lo hemos platicado, ¿no? Ese es el problema que tiene nuestra Constitución. Como tú dices, es rígida, pero pues, cada 6 años es muy fácil que le metas mano, ¿no? Administraciones anteriores hicieron las reformas constitucionales diciendo, con eso se solucionan los problemas, llega una nueva administración y tu reforma constitucional estaba bien padre, pero pues, ¿qué crees? Ya no va. Porque el poder político me permite meterle mano ahorita, ¿no? Las nuevas escuelas del constitucionalismo nos llevan a pensar más allá de un texto como tal, como el que tenemos hoy en día, un texto rígido, en pensar y en actuar en función de principios, ¿no? Que técnicamente no son tan fáciles de maniobrar, porque son principios y a partir de eso los puedes interpretar, les puedes hacer muchas cosas, pero el principio sigue estando, ¿no? No sé si sea algo que podría funcionar en este país o no. Algunos dicen hablar de una nueva constitución, no lo sé, pero de entrada, ese es el problema que tenemos hoy en día. La pregunta es cómo lo vamos a resolver, ¿no? Lo puedes resolver políticamente en el sentido de evitar hacer tanto, meterle tanta mano cada vez que requieres hacer algo o legitimar algo, o necesitamos como sociedad reestructurar y renegociar la manera en la que vamos a convivir, ¿no? Creo que también se vale, si no estás de acuerdo con la manera en la que está organizado tu país, la manera en la que está organizada, la manera en la que convives en sociedad,
pues también es válido levantar la mano y decir, no me gusta cómo están las reglas del juego y las quiero cambiar, ¿no? Es cierto, yo coincido en lo mismo, que las reglas que establece nuestra Constitución, si bien es cierto, tiene demasiadas reformas, tantas como casi días tiene el año, y por artículo, bueno, hay artículos que casi no se han reformado, pero en general ha estado testada y arreglada y lo que sea, cada sexenio, ¿no? Y más bien, a veces ni sexenios, a veces nada más los periodos de Cámara de Diputados, o sea, de cada 3 años con los del Senado, que son 6, o sea, constantemente tiene reformas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta pregunta sobre qué tanto, valga la expresión, claro, qué tanto es tantito permitir este tipo de circunstancias, porque hay que recordar que cuando se generó la ampliación del 13º, bueno, sobre el mandato, la mayoría de los senadores ya habían firmado días antes sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, Dante Delgado votó en contra, la senadora Claudia Ruiz Massieu a favor, ya había firmas, ya estaba institucionalizado, llamémosle, que pasara esa moción de la reforma. Y de la nada sacan la reserva del 13º, que nadie se esperaba, y fue así como, oye, espérame, es que ya habíamos acordado algo, y de la nada me sacas así como una carta, ahí te faltó una, ¿no? Y ya entra en el paquete, ¿no? Como ya lo aprobaron, ya entra en el paquete. Creo yo que también está mal que lleguemos a un punto, es suponer también que hasta la Constitución tenga que decir cómo meter la iniciativa, qué sí se puede hacer y hasta qué momento. O sea, no tenemos que llegar a eso. ¿Por qué? Porque como dice Gabriel, vamos a llegar a un punto en el que pues, ya nadie va a respetar la Constitución, de tanta modificación y tanto, te pierdes. ¿Qué podríamos hacer para darle formalidad? O sea, que también el actor político de las cámaras y de cualquiera sea más institucional. En el caso de la Suprema Corte lo sabemos porque tenemos términos, tenemos excepciones, tenemos excusas, o sea, eso está muy claro. ¿Cómo transitar eso a los demás poderes? Yo, si me permites empezar, yo creo que no es un tema de formalidad es lo que sobra, caray. Formalidad es lo que sobra, el requisito lo cumples a cabalidad. El problema es que como sociedad, creo, no hemos logrado hacer pasar el costo político de sus decisiones a tu congresista, ¿no? El congresista votó de acuerdo a lo que él creyó, a sus directrices de partido, lo que sea, pero no en atención a lo que quiere su elector, ¿no? Pero ¿qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, ya estaba la reforma judicial, ya había, de hecho hay firmas, la minuta del Senado hay varias firmas a favor, en contra, etcétera, y unos días después, así de la nada, meten la reserva del 13º. Pero eso es algo que pasa no solamente en México, sino en todos yo creo que en todos los congresos del mundo, son de esas cosas raras de la política y del congreso, donde pasan cosas que inexplicables, ¿no? Digo, y eso ha pasado toda la vida. El famosísimo madruguete, ¿no? De que de cambio de última hora y en los últimos 5 segundos, póngale 2 comas más, por favor, porque son importantes y ahí quedó. Eso creo que no lo vamos a poder cambiar. Ahora, respecto a tu pregunta de que, qué tanto es tantito y si lo debemos de permitir, a eso tengo que ser muy puntual y la respuesta es no se debe de permitir. Como siempre se los he dicho, el permitir que se hagan cosas, el dejarlo pasar, bueno, ya pasó, ni modo, ¿verdad? El permitir eso es la antesala a que poco a poquito te vayan metiendo la erosión de tus derechos, ¿no? Es la antesala de que, pues poquito a poquito, vayan minando tus derechos y poco a poquito vas empezando, porque primero fue algo insignificante, para la próxima vuelve a pasar y cuando te das cuenta de poquito en poquito, pues ya perdiste todo, ¿no? Ese es el problema que tenemos, ese conformismo de no pasa nada, no fue poquito. Cuando te das cuenta que eso se puede traducir en cosas mayores, ¿no? Si no tenemos la habilidad de poder defendernos y de poder defender estos principios desde una etapa inicial, después puede ser mucho más difícil dar vuelta atrás, ¿no? Gracias, Gabriel.
Tú, Horacio, ¿cuál es tu postura? Sí, yo creo que eh, me parece bastante puntual lo que dice Gabriel. Permitir cualquier situación. Digo ahorita porque estamos hablando específicamente del ámbito legislativo, ¿no? Pero permitir cualquier circunstancia es abrir una puerta. Es abrir una puerta que después ya nadie quiere cerrar, porque se vuelve en una cuestión hasta de conveniencia política, jurídica, electoral, lo que digamos y mandemos, ¿no? Entonces, ser permisivo en ese sentido, sí creo no es la cuestión adecuada, sino que tiene que seguirse con la metodología o la regla específicamente planteada, que nos lleva después de esto a la primer planteamiento que hacías. ¿Qué se puede hacer o qué debemos hacer para respetarlo? Híjole, es que, mira, por más que pongamos reglas, por más que reformemos leyes o constituciones, pues realmente si no hay voluntad, creo que es una cuestión también de voluntades, pues realmente es muy difícil entender que las cuestiones vayan a cambiar. Ustedes lo decían muy bien, ¿no? A lo mejor la Corte o el Poder Judicial en general tiene una ventaja hasta cierto punto que es la cuestión de términos, plazos, reglamentaciones que deben cumplirse y que si no se cumplen hay sanciones. ¿No? O sea, si un juez no dicta un acuerdo en tiempo o no dicta una suspensión en tiempo, no la sube al sistema, pues hay quejas ante el Consejo de la Judicatura y el Consejo ya determinará sanciones específicas, este tipo de situaciones. Pero el problema está aquí en que al final, pues, el legislativo tiene unas reglas intrínsecas, como bien dicen, las visibles y las invisibles, y las invisibles a veces parece que pesan más que las visibles porque son como el acuerdo rápido del fast track de qué es lo que vamos a hacer ya ahorita aprovechando que estamos haciendo esto, de una vez metemos esto. Y aprovechando esta cuestión, pues de una vez va esto. Y ahí es donde empieza a romperse la voluntad misma de querer actuar de una manera lógica, coherente y que nos lleve a un buen puerto, ¿no? Entonces, es cierto, pasa en todos lados, es cierto, es una cuestión que yo creo que es universal, que ello no justifica el actuar, también hay que decirlo, ello no lo justifica, pero existe, y pues al final, por más leyes y reglas que haya, si no hay voluntad, esto no cambiará. Muchas gracias. Pero ahí, como decía este Horacio, y creo que eso sería como un primer punto que no me gustaría dejar de remarcar, es, si no te gusta cómo funcionan las cosas así, está en nosotros cambiarlo. Esa es la realidad. Si no te gusta cómo están jugando, cómo son las reglas actuales, como decías hace rato, pues cámbialas. Nos corresponde a nosotros trabajar en ello, ¿no? Desde cada uno de las, aunque suena el discurso clásico, pero creo que es cierto, de que cada uno de nosotros desde las trincheras en las que participamos, como ciudadanos o como abogados, está en poder cambiar esas cosas. Si no te gusta cómo legisla tu legislador, pues cámbialo, cambia el sistema en el que lo recompensas o lo sancionas. Lo peor que podemos hacer es la inactividad, ¿no? Bueno, ya pasó, pues ya ni modo, es que así siempre ha sido, ¿no? Pues no le gusta, muévase, pero creo que lo último que podemos hacer es quedarnos callados y quedarnos sentados viendo pasar que las cosas pasen, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Y otro punto importante, ¿qué piensan respecto un ante? Bueno, el pre ya lo sabemos, lo que ya pasó. ¿Cuál creen que sea el futuro a mediano plazo respecto a la independencia judicial? Sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente. Eh, Mira, a mí me llama mucho la atención porque hay muchas maneras de verlo. Por un lado, el ministro presidente Saldívar dice que Obrador, el presidente Obrador, ha sido el más respetuoso con el Poder Judicial. Es lo que eso dice, ¿no? Eh, la cuestión también aquí está en que del mismo modo yo no sé qué tan cierto sea esto porque ya hasta Obrador amenazó en una mañanera que si el pueblo lo demandaba iban a hacer público a los jueces que estaban votando en contra de o más bien que estaban resolviendo en contra de los intereses de la nación, ¿no? Entonces, esto sí me parece que por lo pronto yo dudo mucho que el asedio termine. Yo sí no creo que sea algo inmediato, pero también por otro lado, creo, y lo digo con la experiencia que me ha tocado vivir,
por lo menos sí creo, no podemos ser absolutos, pero en la mayoría de los juzgadores que existen en la Judicatura Federal, sí existe este ánimo de decir, bueno, lo que digan quienes digan los actores políticos o externos a, a este tribunal, pues es su opinión, pero yo fundo y motivo mis decisiones, yo hablo en mis decisiones, yo hablo en mis sentencias. Entonces, específicamente a la independencia judicial, yo creo que el mayor ataque que pudiera haber tendría que venir del propio Poder Judicial. Y del propio Poder Judicial me refiero al Consejo de la Judicatura y evidentemente a la Suprema Corte. Si estos dos órganos de la propia Judicatura se mantienen en la lógica de defender la independencia como lo han hecho, no advierto una mayor amenaza independientemente de los comentarios externos. Entonces, si no es así, podríamos preocuparnos ya un poco más. Pero hasta ahora, pues tenemos jueces que, pues sí, hasta se han hecho polémicas por tema de telecomunicaciones, de temas penales, incluso temas administrativos per se. Entonces, vamos a seguir viéndolos, vamos a seguir viendo ataques, pero yo creo que sentencias que no involucren a por lo menos influencia política, creo que podemos seguirla viendo hasta ahora. Muchas gracias, Daniel. Gabriel, por favor, ¿qué opinas sobre el futuro de nuestra independencia judicial? Mira, más allá de lo que comentabas tú de que en los tiempos actuales, yo creo que el asedio al Poder Judicial siempre ha existido, existe y existirá. Eso es una realidad lógica en el entendido de que es como en un partido, él es el árbitro, ¿no? De una contienda entre poderes, entre particulares, entre gobernantes, etcétera. Y es normal en un partido que las partes se enojen con el árbitro y que le digan árbitro vendido y que le mienten la madre y que pase todo lo que tenga que pasar, ¿no? Creo que eso es algo normal y pues digo, no creo que acabe. Sí veo riesgoso eso que comentaba Horacio, de pasa ya no un tema de discrepar y decir, como decías el senador Monreal, de que pues oiga señora ministra, usted atenta contra la nación, pasa de eso a cuando ya es un tema de exhibirte y decir, y voy a publicar, no es porque se tenga que esconder algo, es por un tema de empezar a exhibir el por qué, cuando tus resoluciones no me caen bien a mí y empezarte, eso expone al juzgador a ataques externos. Pero coincido con Horacio, mientras el Consejo de la Judicatura Federal no deje solo a sus jueces y magistrados, no deje solo al personal del Poder Judicial de la Federación, porque esa es una facultad del Consejo de la Judicatura. Incluso orgánicamente está proteger a jueces y magistrados en casos que así lo requieren, etcétera. Hay todo un sistema que les permite eso. Entonces, mientras no los deje solo, creo que la independencia judicial puede estar garantizada, ¿no? El problema es de que si el Consejo de la Judicatura empieza a abandonar a sus jueces, empieza a abandonar a sus magistrados, pues como cualquier persona en la que te dicen o me resuelve de tal manera o se va a enfrentar usted solo en la calle al asedio de la muchedumbre, pues cualquiera en su sano juicio diría, o sea, antes de que me cuelguen yo le firmo lo que quiera y no pasa nada, ¿no? Yo, Entonces, aprovechando toda esta conjetura que estamos hablando, sí me gustaría comentarle al público algo muy importante que quiero dejar muy claro que se entienda. Y es que a diferencia del poder ejecutivo y legislativo, el poder judicial no es un poder popular, no es un poder a través del cual se decide a sus jueces por medio de voto, ni debe elegirse por medio de voto. ¿Por qué? Porque precisamente el poder judicial es un poder técnico. Y como poder técnico precisamente necesita hacer este contrapeso a las ideas populares que parecen buenas en esencia, que parecen factibles de realizarse, pero que a final de cuentas no siempre llevan al mejor puerto bajo un análisis o un escrutinio específico técnico. Entonces, esta es una de las razones por las cuales también el Poder Judicial es importante su independencia, precisamente para que siga existiendo esta conjetura de jueces que puedan ser este contrapeso, como ya mencionábamos, de los otros dos poderes que sí son populares, que son elegidos por votación, por elección popular, contrario a lo que ocurre con el Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que quería comentar.
Y ahora sí que parafraseando, como decías tú, Horacio, al ministro Aguirre Anguiano, el juzgador no paga un precio político. Por eso es que, en teoría, garantizas una imparcialidad, porque él no se beneficia de si gana A o pierde A, o gana B o pierde B. Él emite una resolución y a mí, el que haya ganado, no me afecta en nada, porque yo no recibo nada de ellos, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, me gustaría saber cuáles serían sus reflexiones, sus conclusiones, porque no va a ser el primer asunto respecto a una ampliación de mandato. Tenemos pronto la revocación de mandato, que ese es otro tema. Y bueno, no va a ser la primera, ni tampoco creo que sea la última iniciativa sobre constantemente aumentar el número de periodo del poder de alguien, quien sea. Entonces quiero saber su opinión, su criterio, sus expectativas. Claro, yo de manera breve, ya resumiendo un poco ya lo que comentamos en esta sesión, me gustaría decir que para mí la premisa principal, la premisa mayor de todo este contexto debe ser independencia judicial. Y como independencia judicial se tiene que defender desde todas las trincheras. Y precisamente una de las trincheras que se tiene que defender es precisamente evitar esas cuestiones como la ampliación de mandato, puesto que al final lo que se está buscando es precisamente esta renovación, esta actualización, este contexto, esta idea de que los jueces puedan estar entendiendo las leyes, las reglas, bajo premisas sin preocuparse de quiénes encabezan, quiénes están arriba, con qué ideologías se están manejando. Entonces, mientras entendamos esta lógica y como gran precedente que ya sentó la Suprema Corte por segunda vez, hablando primero de la ley Bonilla y ahora con la ley Saldívar que se bautizó, sí considero que se deja este precedente, se reafirma el candado constitucional que existe y considero que a futuro será el criterio que seguirá manteniendo no solamente la Corte, sino los tribunales en México para cualquier cuestión que se impugne ante ellos, ¿no? Entonces, sí, es importante defender la independencia de los jueces, cualquier ámbito. Jueces es importante que tengan su independencia, sientan esa tranquilidad de poder dictar una sentencia, que también entienda la sociedad, muy importante, que no siempre, y esto es algo muy claro que aprovecho la oportunidad para decirlo, no siempre lo que los medios de comunicación manifiestan respecto de un caso, respecto a una resolución, es lo absoluto del asunto. Se requiere leer la sentencia, se requiere entender los argumentos del juez o los jueces para poder tener una mejor visión que solamente tomar ciertos apartados y pretender con base en ello hacer un criterio general de lo que se resuelve en un asunto, ¿no? Entonces yo invito a la sociedad a eso, a que entiendan que puede ser una guía lo que se dice en los medios de comunicación, pero también a que se instruyan más y acceder más a lo que se resuelve dentro del Poder Judicial de la Federación y los poderes en general. Muchas gracias, Horacio. Gabriel, por favor, adelante. Mira, yo lo pondría así. Yo creo que como seres humanos somos propensos o somos seres pasionales y por lo tanto estamos, y más tratándose de temas de poder, es sucumbir a la tentación de poder extender el poder de cualquier mandatario, cualquier gobernante, cualquier funcionario público, es una tentación siempre latente. El que me diga, no, yo jamás, y no es cierto, o no ha disfrutado realmente lo que es el poder, o o, o me está mintiendo. Creo que es una tentación que a todo el mundo le puede surgir. Es un tema natural. Sin embargo, nuestra parte racional, supuestamente como especie, nos llevaría a crear todo este sistema que hemos desarrollado de candados y de contrapesos y de reglas y de restricciones, justamente para evitar que nosotros caigamos en nuestras propias tentaciones, ¿no? Entonces, creo que eso una vez más demuestra que el sistema parece ser que funciona, parece ser que lo que hemos construido hasta hoy en día, hablando de instituciones y de mecanismos, funcionan. Aquí es
identificar, si creemos que aún es perfectible, creo que todo es perfectible, hay cosas que haya que mejorar, pues mejorarlas, pero cualquiera que sea la decisión, la decisión menos peor sería dejarlo como está, la mejor sería mejorarlo, pero lo que no podemos permitir es abandonarlo. El abandonarlo es el abandonar estas ideas o lo que hemos construido hoy en día como país, creo que es el peor error que podríamos cometer, porque es tirar al caño décadas de transformación, décadas de maduración como sociedad, y pues, lo único que se va a transformar es en un perjuicio para nosotros y para nuestras familias, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estoy de seguir apostando, seguir mejorando las instituciones que tenemos, seguir mejorando los mecanismos que tenemos. Al final de cuentas, es el único seguro, el único candado que tenemos para evitar ser presas de nuestras tentaciones. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, amigos, ya estamos en la recta final, ya estamos terminando una sesión más de Corte Plural. En esta ocasión, pues bueno, como pueden saber, estuvimos discutiendo la ley Saldívar, la ampliación de mandatos, el futuro, la independencia judicial y todo lo que ello conlleva en nuestros controles constitucionales. Entonces, les agradecemos mucho su atención al presente podcast. Sus dudas, sus comentarios están abiertos, para eso estamos, para apoyarlos, para comprenderlos y sobre todo, ¿qué quieren saber? Y este pequeño ejercicio sobre explicar los controles constitucionales que hicieron los compañeros Daniel y Gabriel, que no solo se limita a eso, que sus dudas nos las hagan llegar y hacer el derecho más asequible para todos. Sobre todo, para siempre tener una opinión fundada y motivada. Y sobre eso, tomar fuego en el partido político, jurisdiccional o desde la trinchera ciudadana en la que elijamos. Yo solamente me llevo como reflexión para cerrar esta brecha. La política, como mencionó Gabriel, siempre va a ser de pasiones. Siempre va a ser de qué grupo, qué interés, qué ideología, pero siempre va a ser pasional. No importa si es de derecha, de izquierda, seguimos una batuta. Pero siempre tiene que haber candados. Y esos candados, creo que al día de hoy, al menos en el caso mexicano, han ido funcionando. Me gustaría y espero que sean más perfectibles. Hay que mejorar los mecanismos sin hacerlo tan complicado, tan complejo, pero estoy hasta cierto punto satisfecho que se detuvo esta ampliación y habrá que ver los siguientes dilemas jurídicos que vendrán para Corte Plural. ¿Algo más que desean agregar, compañeros? ¿Nada? No, pues nada más, eso, nada, pues que invitar a la gente nada más, ¿no? A que nos hagan llegar sus reflexiones y que con gusto las atenderemos puntualmente. En todas nuestras redes sociales, por cierto. Y Síganos sobre todo, en Twitter, en YouTube. Perdón. Que nos vean. Perdón, Gabriel, ¿qué ibas a decir? Agradecer que nos escuchen y que nos vean. Bueno, agradecemos mucho su participación de todos, les mandamos un fuerte saludo y aquí estamos sus amigos de Corte Plural. Hasta la próxima.